Existe un momento en la historia en que una civilización deja de solo usar tecnología y comienza a fundirse con ella. Y quizá estemos entrando justo en esa fase ahora, la llamada Humano 2.0. En el episodio de hoy vamos a ver científicos intentando transformar a los humanos en versiones biológicamente mejoradas, inteligencias artificiales moviendo músculos humanos, robots aprendiendo como personas reales e incluso máquinas participando en rituales religiosos. Mientras tanto, lentes inteligentes prometen llevar computadoras directamente a nuestros ojos y drones submarinos empiezan a explorar el océano por semanas sin ninguna intervención humana. La frontera entre hombre y máquina nunca había estado tan delgada. Vamos a entender todo esto después de la viñeta. ¿Cómo están impresionados? Soy Melissa y bienvenidos a nuestro canal Realidad Impresionante. Si te gusta nuestro canal, ya sabes, deja tu like que nos ayuda muchísimo. Sin más rodeos, vamos al video. La muerte es inevitable. Durante milenios la respuesta siempre fue sí, pero por primera vez en la historia, científicos y multimillonarios de Silicon Valley están tratando del envejecimiento no como un destino, sino como una enfermedad curable. Estamos entrando en la era del humano 2.0. Algunos dicen que estamos corriendo un software moderno en un hardware antiguo. Ese hardware es nuestro cuerpo biológico. Ya no hablamos solo de David Sinclair o de las promesas de Elon Musk. Existe una nueva generación de científicos y startups como Aros Labs y Retro Biosciences que están descifrando el código de la vida para transformar al ser humano en lo que llamamos humano 2.0. Y lo más impresionante es que esto dejó de ser solo teoría. El fin del envejecimiento ya comienza a convertirse en una industria de billones de dólares. Si quieres saber hacia dónde va el futuro, sigue el dinero. Aros Labs, que recibió un aporte récord de $3.000 millones de nombres como Jeff Bezos, reclutó a algunas de las mentes más brillantes del planeta, incluyendo Shinya Yamanaka. No buscan una píldora mágica, sino algo mucho más profundo, la reprogramación celular. La idea es usar factores genéticos para instruir a células viejas a comportarse como células jóvenes otra vez. Es casi como aplicar un reinicio de fábrica en los órganos humanos, revirtiendo décadas de desgaste a nivel molecular. Y es exactamente en este punto donde entra David Sinclair. El geneticista de Harvard afirma que la primera persona que vivirá hasta los 150 años ya nació. Pero Sinclair no habla solo de vivir más. Habla de revertir la edad biológica. El secreto estaría en la llamada reprogramación epigenética. En lugar de alterar directamente el ADN, la tecnología usa factores de transcripción capaces de resetar las células a un estado más joven. Y al mismo tiempo, startups como Aros Labs, financiada por Jeff Bezos, y Retro Biosciences, apoyada por Sam Altman, están invirtiendo miles de millones para transformar estos avances en terapias reales. En febrero de 2026, Sinclair afirmó que los ensayos humanos para la reversión de la edad biológica ya son una realidad inminente. Estamos hablando de moléculas senolíticas desarrolladas para eliminar las llamadas células zombie, además del uso de compuestos como NMN para aumentar la energía celular. Pero no todos están mirando solo hacia la genética, algunos están intentando transformar el propio cuerpo en un laboratorio vivo. El multimillonario Brian Johnson, creador del proyecto Blueprint, quizás sea hoy la cobaya humana más monitoreada del planeta. Gasta millones para probar tecnologías que ya empiezan a ser accesibles al público. Entre ellas está la terapia de luz infrarroja, usada para regenerar mitocondrias y estimular la producción de colágeno. También existe la suplementación de precisión, que involucra compuestos como taurina y NMN, que estudios recientes de 2025 y 2026 asocian con la protección contra el declive cognitivo y el envejecimiento celular. La lógica de Johnson es casi brutalmente simple. Si no mides tu biología, no puedes gestionarla. Pero quizá la verdadera clave esté en CRISPR-Cas9, la tecnología de edición genética desarrollada a partir de las investigaciones de Jennifer Doudna abrió el camino para que empresas como CRISPR Therapeutics comiencen a editar genes defectuosos directamente en el cuerpo humano. En 2026 ya existen aplicaciones en estudio para combatir el colesterol alto, enfermedades degenerativas e incluso el Alzheimer antes de la aparición de los síntomas.
Por primera vez, la humanidad empieza a considerar la posibilidad de eliminar predisposiciones genéticas antes incluso del nacimiento. Y curiosamente, hasta el propio Sam Altman entró en esta carrera biológica. El CEO de OpenAI invirtió $180 millones en Retro Biosciences. El objetivo de la empresa es añadir al menos 10 años saludables a la vida humana, combatiendo la inflamación crónica asociada al envejecimiento. Al mismo tiempo, empresas como In Silico Medicine están usando inteligencia artificial para descubrir nuevos medicamentos en semanas, algo que antes llevaba años. Y es aquí donde las cosas empiezan a mezclarse de verdad. La máquina comienza a enseñar a la biología a sobrevivir por más tiempo. Pero ¿y si el cuerpo biológico fuera solo el comienzo? Elon Musk ve a Neuralink como un puente hacia algo mucho mayor, la simbiosis entre humanos e inteligencia artificial. Hoy los chips de Neuralink ya permiten que pacientes controlen computadoras usando solo el pensamiento, pero el objetivo final nunca fue solo accesibilidad. Musk habla abiertamente de expansión cognitiva, integración con IA e incluso preservación digital de la conciencia. La idea parece salida de una película, pero ya empezó a entrar en debates reales dentro de la neurotecnología. Si algún día logramos mapear pensamientos, memorias y patrones neuronales en interfaces cerebro-máquina, parte de lo que llamamos conciencia, tu esencia y la mía podrían sobrevivir al colapso del cuerpo biológico. Ese es el humano 2.0, un ser híbrido conectado a la máquina capaz de procesar información a velocidades imposibles para el cerebro natural y preparado para sobrevivir en ambientes extremos, incluyendo el espacio profundo. Al final, el humano 2.0 quizá no sea solo sobrevivir para siempre. Tal vez sea sobre abandonar lentamente las limitaciones biológicas que han acompañado a la especie humana desde el inicio de la civilización. Estamos saliendo de la era de la suerte genética para entrar en la era del diseño biológico. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Aceptarías implantar un chip como el de Neuralink si eso pudiera prolongar tu conciencia o incluso prometer algún tipo de inmortalidad digital? Antes de continuar mostrando tecnologías que ya existen y están cambiando nuestra sociedad, revisa si aún estás suscrito aquí en Realidad Impresionante para seguir explorando la frontera de las nuevas tecnologías y de la ciencia. Existe un problema silencioso que impide que ocurra la próxima revolución de la computación. Y curiosamente no está en los procesadores, en las inteligencias artificiales, ni en las pantallas. Está en las baterías. Porque crear un lente de contacto inteligente capaz de mostrar realidad aumentada, monitorear signos vitales y conectarse de manera inalámbrica parece increíble en teoría, hasta que te das cuenta de que todo eso debe funcionar literalmente sobre el ojo humano. Y es exactamente ese desafío el que una empresa de los Emiratos Árabes Unidos llamada Expensio está intentando resolver junto con la francesa Iren. Ambas anunciaron una microbatería de estado sólido tan pequeña que cabe dentro de un lente de contacto. Estamos hablando de un dispositivo que mide apenas unas decenas de milímetros cúbicos, pero quizá lo más impresionante no sea el tamaño. El problema de las baterías convencionales de ion litio es que simplemente no fueron hechas para estar en contacto con el ojo de alguien. Puede sobrecalentarse, tener fugas o incluso entrar en combustión en situaciones extremas. Y obviamente eso se convierte en un detalle preocupante cuando la batería está literalmente sobre tu córnea. La solución encontrada fue abandonar los electrolitos líquidos y utilizar una arquitectura totalmente cerámica en estado sólido. En la práctica esto significa una batería mucho más estable, sin riesgo de fugas y que deja de funcionar en caso de daño. Solo que miniaturizar una batería segura no resuelve todo. Los lentes inteligentes requieren energía constante y un espacio absurdamente limitado. Sensores básicos pueden funcionar aprovechando el calor corporal, la luz ambiental o incluso la energía generada al parpadear. Pero la realidad aumentada es otra historia. Proyectar imágenes directamente en la visión humana exige alimentación continua y una densidad energética extremadamente alta. Y ahí entra la parte más interesante de la ingeniería. Iren desarrolló una estructura mesoporosa patentada usando nanomateriales cerámicos. En términos simples, los electrodos de la batería poseen una red microscópica de poros extremadamente controlados, aumentando drásticamente el área disponible para reacciones químicas. Esto permite carga rápida, alta potencia y estabilidad.
todo dentro de un espacio microscópico. Según los desarrolladores, el mayor cuello de botella de los lentes inteligentes nunca fue la pantalla ni los sensores, sino el sistema de energía. Y aparentemente la industria comienza finalmente a encontrar una solución viable. Desde 2025, Aiden ya produce en escala sus primeras microbaterías cerámicas de estado sólido. Ahora están siendo adaptadas específicamente a los requisitos de los lentes inteligentes de Exensio. Solo que mostrar información a los humanos quizás sea apenas el comienzo, porque algunas inteligencias artificiales ya están empezando a interactuar directamente con nuestro cuerpo. Un grupo de investigadores del Massachusetts Institute of Technology presentó un proyecto llamado Human Operator. Y honestamente, parece menos una invención tecnológica y más el inicio de una discusión para la cual nadie estaba preparado. Existe una diferencia enorme entre una inteligencia artificial respondiendo nuestras preguntas y una inteligencia artificial moviendo nuestro propio cuerpo. Recientemente, un equipo del MIT creó algo que parece salido directamente de una novela cyberpunk, un sistema donde una IA logra asumir temporalmente el control del brazo humano usando impulsos eléctricos. El nombre del proyecto es Human Operator. Sinceramente, cuanto más entiendes cómo funciona, más incómoda se vuelve la idea. La propuesta era simple y perturbadora al mismo tiempo. Permitir que una inteligencia artificial enseñe movimientos físicos directamente al cuerpo humano, no a través de texto, video o instrucciones, sino moviendo tus músculos por ti. Y lo más curioso es que no usaron ninguna tecnología secreta futurista. El sistema comienza con algo relativamente común: cámara, micrófono y una IA de Anthropic procesando información visual y comandos de voz. La diferencia aparece en la siguiente etapa. Después de analizar la tarea, la IA calcula exactamente qué músculos deben activarse para ejecutar determinado movimiento. Estos comandos son enviados a una placa Arduino conectada a electrodos fijados al antebrazo del usuario. A partir de ahí entra en acción una tecnología llamada EMS o estimulación eléctrica muscular. En la práctica, pequeños impulsos eléctricos hacen que los músculos se contraigan de manera involuntaria. Y es ahí donde la frontera entre humano y máquina comienza a volverse extraña. Durante las demostraciones, la IA logró que los usuarios movieran la mano, realizaran gestos específicos e incluso tocaron melodías simples en un teclado, aún sin saber previamente cómo ejecutar aquello. Los movimientos son reales, los dedos realmente se mueven, pero la sensación descrita por los participantes parece algo entre fascinación y pérdida momentánea de control corporal. Mientras los investigadores intentan conectar la IA a los músculos humanos, otras empresas buscan enseñar a las máquinas a usar sus propias manos como nosotros. Durante años, la industria de la inteligencia artificial concentró casi toda la atención en el cerebro de las máquinas. Modelos de lenguaje, razonamiento, generación de imagen, agentes autónomos, pero existe un problema que sigue siendo extremadamente difícil de resolver: lograr que una máquina interactúe físicamente con el mundo como lo hace un ser humano. Porque escribir texto es una cosa, romper un huevo sin aplastarlo ya es algo completamente diferente. Y ahora, una startup llamada Genesis AI cree haber encontrado una solución para esto. La empresa reveló el Genie 26.5, un nuevo modelo de inteligencia artificial enfocada en manipulación física a nivel humano. Pero lo más interesante quizá no sea el software en sí, sino en la forma que decidieron enseñar a los robots. Genesis AI está apostando por lo que muchos especialistas llaman el santo grial de la robótica: unir perfectamente cerebro y manos. Para lograrlo, la empresa creó una mano robótica de alta destreza en escala humana y un sistema capaz de capturar movimientos humanos con extrema precisión. Los videos divulgados muestran tareas que hasta hace poco eran consideradas prácticamente imposibles para robots autónomos. Entre ellas están preparar comidas complejas usando ambas manos simultáneamente, organizar haces de cables delicados, manipular líquidos en experimentos de laboratorio e incluso tocar piano a una velocidad comparable con movimientos humanos reales. Y el detalle más importante quizá es de justamente los pequeños movimientos. Gran parte de los robots actuales todavía falla en tareas simples porque el mundo físico está lleno de micro variaciones imprevisibles. Un objeto se resbala, cambia de posición, ofrece resistencia distinta y el robot se bloquea. Los humanos corrigen eso casi instantáneamente sin darse cuenta. Las máquinas
máquinas aún no. Por eso Genesis decidió atacar exactamente ese cuello de botella. La empresa desarrolló un guante equipado con sensores táctiles capaces de crear un mapeo casi directo entre la mano humana y la mano robótica. En la práctica, un operador humano ejecuta la tarea normalmente mientras el sistema registra movimientos, presión, microcorrecciones y comportamiento físico con un nivel de detalle absurdamente preciso. Pero existe otra capa aún más importante detrás de todo eso. Además de las pruebas físicas, Genesis AI también está creando entornos simulados hiperrealistas donde inteligencias artificiales entrenan a otras inteligencias artificiales. El objetivo es reducir la llamada brecha simulación-realidad, uno de los mayores problemas de la robótica moderna, porque un robot puede parecer perfecto dentro de un simulador, hasta que toque el mundo real por primera vez. Y ahora, crear un único robot avanzado ya no parece suficiente. El objetivo es lograr que las máquinas aprendan en escala. A primera vista parece solo otra fábrica llena de brazos robóticos trabajando en silencio. Pero lo que está ocurriendo dentro de ese edificio, en Massachusetts, quizás sea uno de los intentos más ambiciosos jamás hechos para enseñar a las máquinas a aprender como los seres humanos. La startup Tutor Intelligence creó algo que llama DF1, una especie de jardín de infancia para robots. Son 100 manipuladores bimanuales funcionando al mismo tiempo, observando, equivocándose, repitiendo movimientos y siendo enseñados por operadores humanos remotos distribuidos entre México y Filipinas. La idea detrás de esto es simple pero gigantesca. Si los robots quieren vivir en el mundo real, necesitan aprender en el mundo real. Según Josh Grustein, fundador de la empresa, el gran problema de la industria moderna es que no existe una internet de experiencias físicas para las máquinas. Mientras las inteligencias artificiales de texto aprendieron leyendo miles de millones de páginas, los robots aún no poseen una Wikipedia del movimiento humano. Así que Tutor decidió construirla manualmente. Y quizás sea justamente ahí donde este proyecto se vuelve interesante. En lugar de depender únicamente de simulaciones digitales, la empresa puso a sus robots a lidiar con objetos reales, empaques reales y situaciones reales. Al inicio, los robots Sony eran torpes, incluso para manipular esponjas o bolsas de frituras. Pero tras pocas semanas de entrenamiento supervisado, comenzaron a evolucionar rápidamente. La lógica de la empresa es casi biológica. 100 robots aprendiendo simultáneamente crean una especie de inteligencia colectiva acelerada. Un error raro que tardaría 8 horas en aparecer en un solo robot puede identificarse en apenas 5 minutos dentro de la DF1. Y eso cambia por completo la velocidad de la evolución robótica. Tutor Intelligence recibió $34 millones en inversiones y ya colabora con empresas como Nvidia, Amazon Web Services y Mass Robotics. El objetivo final no es crear solo un robot especializado, sino una inteligencia robótica de uso general capaz de aprender continuamente mientras trabaja. Y conforme los robots aprenden tareas humanas, comienzan lentamente a entrar incluso en espacios culturales y espirituales que antes eran exclusivos de nuestra especie. Una pregunta curiosa empieza a surgir conforme las máquinas se acercan cada vez más a la vida humana. ¿Hasta dónde puede participar un robot en nuestra cultura antes de dejar de parecer solo una herramienta? Porque recientemente en Corea del Sur, un robot humanoide participó en algo que durante siglos estuvo reservado exclusivamente para los seres humanos: una ceremonia de iniciación religiosa budista. El evento ocurrió en el templo Yogye-sa en Seúl, uno de los más importantes del budismo surcoreano. Y entre monjes y monjas, vestido con un manto tradicional marrón, estaba Gaby, un robot humanoide de 1,5 metros desarrollado por la empresa china Unitree Robotics. A primera vista parece solo una presentación tecnológica curiosa, pero al observar los detalles, la situación se vuelve mucho más simbólica. Durante la ceremonia, los participantes hacen votos formales de devoción a Buda, a las enseñanzas budistas y a la comunidad monástica. Y Gaby participó en todo, juntó las manos en gesto de oración, se inclinó ante los monjes e incluso respondió verbalmente cuando le preguntaron si se dedicaría a las enseñanzas budistas. La respuesta fue simple, entre comillas: sí, me dedicaré. Y quizá ahí es donde las cosas comienzan a volverse extrañas, porque obviamente el robot no posee conciencia espiritual, no siente fe, no comprende la trascendencia y probablemente no entiende el significado filosófico de la ceremonia. Pero
pero al mismo tiempo ya logra participar visual, social y culturalmente en rituales humanos con un nivel de naturalidad que pocos habrían imaginado hace algunos años. El propio nombre Gabi fue otorgado durante la ceremonia. Derivado de Siddhartha, también lleva el significado de misericordia en coreano. Según los líderes del templo, la elección fue hecha para representar la difusión de la compasión budista en el mundo. Lo más curioso es que la adaptación fue tomada con extrema seriedad. Durante el ritual, el robot recibió un rosario budista de 108 cuentas y participó de ceremonias de purificación normalmente reservadas a monjes novicios. Como obviamente no posee piel humana, los monjes sustituyeron un antiguo ritual de quemadura de incienso por un adhesivo simbólico colocado en su brazo. Pero quizá la parte más surreal fue la reescritura de los 5 preceptos budistas, específicamente para una inteligencia artificial. Las nuevas reglas incluían no dañar a humanos ni a otros robots, evitar comportamientos engañosos, obedecer a las personas sin insolencia e incluso ahorrar energía para evitar sobrecargas. Y por más extraño que parezca, aquí ocurre una reflexión profunda. Los organizadores dijeron que la ceremonia representa un primer paso hacia la coexistencia entre humanos y máquinas dentro de espacios culturales y espirituales, no como sustitución de la religión, sino como adaptación de tradiciones humanas a una era en la que inteligencias artificiales y robots comienzan lentamente a ocupar espacios antes exclusivamente humanos. Mientras algunos robots aprenden convivencia social, otros ya están siendo preparados para sobrevivir en lugares donde los humanos casi no pueden llegar. Explorar el fondo del océano siempre ha significado enfrentarse a uno de los ambientes más hostiles del planeta. Oscuridad absoluta, presión extrema, comunicación limitada y un problema constante: autonomía. Porque a diferencia de los drones aéreos, los vehículos submarinos no pueden simplemente aterrizar para recargarse o recibir señal GPS fácilmente. Y eso convierte cualquier misión de larga duración en un enorme desafío energético. Pero ahora una empresa canadiense llamada Cellular Robotics parece haber dado un paso importante para cambiar esto. El dron submarino Envoy acaba de recorrer más de 2.000 kilómetros completamente sumergido, sin emerger ni una sola vez. Fueron 385 horas continuas de operación bajo el agua, movido no por baterías convencionales, sino por celdas de combustible de hidrógeno. Y quizá esa sea la parte más importante de la historia. Gran parte de los drones submarinos actuales aún depende de baterías limitadas, lo que obliga a pausas frecuentes, recuperación de la embarcación y recarga constante. Eso reduce el alcance, aumenta los costos y dificulta operaciones largas en alta mar. El Envoy intenta resolver exactamente ese cuello de botella. Desarrollado por Cellular Robotics en Canadá, el vehículo mide cerca de 8,5 metros de longitud y fue diseñado para operar en misiones reales de larga duración, como mapeo del fondo oceánico, inspección de infraestructura submarina y navegación autónoma en ambientes imprevisibles. Solo que lo más impresionante no fue únicamente la distancia recorrida. Durante la misión, el dron realizó más de 4.000 giros y maniobras subacuáticas. Es decir, no fue simplemente un desplazamiento recto y controlado del laboratorio. Y quizá lo más impresionante sea darse cuenta de que ninguna de estas tecnologías pertenece ya al futuro. Han comenzado a entrar silenciosamente en nuestro presente. Si te gustó este episodio, deja tu like y revisa tu suscripción. Muchas gracias por acompañarme hasta aquí. Haz clic en una de las sugerencias en tu pantalla y nos vemos en el próximo video.